el pasajero que surgió de la oscuridad. Hola, señor Williams. Mi nombre es Jorge Rosales y soy taxista en un poblado fronterizo de México. Llevo casi 15 años manejando por las noches, acostumbrado a lidiar con clientes borrachos y con caminos llenos de baches. Sin embargo, hay algo que me sucedió hace un par de semanas que me sigue helando la sangre. Esa noche me llegó un servicio bastante lejos de la ciudad, en una zona medio despoblada, casi llegando a una carretera secundaria que no muchos transitan. Como siempre, acepté el viaje porque tenía pocos clientes y necesitaba completar la cuenta del día. Encendí mi taxi y me aventuré por ese camino. Todo estaba oscuro, sin un solo poste de luz. Lo único que me acompañaba era el crujir de la gravilla bajo las llantas y el ronroneo cansino del motor. El mapa de la aplicación me indicó que la casa del cliente estaba al fondo de una calle sin salida. Cuando llegué al punto, bajé la ventana para ver si veía algo, pero parecía un terreno baldío. Seguro se equivocó de dirección, pensé. Me disponía a cancelar el viaje cuando, de la nada, sentí el ligero peso de alguien subiendo al asiento trasero. Me dio un brinco el corazón porque no escuché que abrieran la puerta. Volteé y vi una silueta masculina, vestida de ropas oscuras, con la cabeza agachada. Le pregunté a dónde quería ir. No respondió, solo hizo un leve ademán con la mano, como señalándome que arrancara. Me sentí incómodo, pero recordé que a veces la gente de la zona era desconfiada. Decidí manejar. El hombre se mantuvo en silencio todo el trayecto. Cada tanto lo miraba por el espejo retrovisor y notaba su respiración agitada. Pasados unos 10 minutos, empecé a ponerme nervioso. ¿A dónde lo llevo?, le repetí. Su voz, ronca y apenas audible, respondió: solo sigue recto. A esa hora, en medio de la nada, tuve un mal presentimiento. Sin embargo, continué. De pronto, él dijo: detente aquí. Era otra zona oscura, sin casas a la vista. Entonces giré para verlo de frente, y ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía con seguro. Fue como si se hubiera desvanecido. Me quedé paralizado, con las manos sudando en el volante. Me bajé con la linterna, revisé todo el taxi, y no encontré rastro de ese hombre. Tenía la piel erizada y un hormigueo en el cuello. De pronto, entre la maleza, vi una cruz de madera clavada en el suelo, como si marcara un accidente o un suceso fatal. Sentí un escalofrío. Subí corriendo al taxi y conduje de regreso a la ciudad, sin mirar atrás. Esa misma madrugada, cuando llegué a casa, no podía dormir. Al día siguiente pregunté a algunos compañeros taxistas sobre esa zona, y me contaron que hace tiempo un hombre murió atropellado allí, intentando tomar un taxi. Dicen que, de vez en cuando, su espíritu sigue buscando llegar a su destino. Señor Williams, cada vez que vuelvo a manejar de noche por carreteras solitarias, recuerdo esa silueta que se desvaneció en mi asiento trasero, sin dejar una sola huella. Continuamos con la siguiente historia. El eco del motor en la carretera perdida. Hola, señor Williams. Soy Alejandra Millán, trailera de oficio. Desde muy joven me fascinó la idea de recorrer las carreteras mexicanas, sentir la libertad en cada curva. Durante más de 10 años, jamás creí en historias de fantasmas, hasta que, hace unos meses, una experiencia perturbadora me cambió para siempre. Aquel día debía transportar mercancía de Guadalajara hasta un remoto poblado en la sierra. Preferí manejar de noche para esquivar el tráfico. Todo iba bien hasta que el GPS dejó de funcionar. Me vi obligada a seguir los señalamientos, pero llegué a una intersección sin letreros. El cansancio me traicionó, así que tomé el camino equivocado, esperando retomar la ruta más adelante. Después de varios kilómetros, noté que la carretera se estrechaba y apenas podía ver nada más que la franja iluminada por mis faros. Fue en ese tramo cuando escuché, a lo lejos, el rugido de otro motor, como si un camión estuviera siguiéndome. Miré por los espejos y no vi luces traseras. Sin embargo, el sonido persistía
imitando la aceleración de mi tráiler. Cada vez que mi motor rugía, escuchaba el eco de otro motor atrás acompañándome en la oscuridad. Empecé a sentir un pánico frío en la piel. Apreté el volante con más fuerza y aceleré un poco, esperando perder a quien fuera que me perseguía. Pero nada, ese eco no se desprendía de mi tráiler. Finalmente, me detuve en un claro para ver si veía el vehículo misterioso. Bajé con mi linterna y el silencio fue abrumador. El camino lucía desierto, sin rastro de luces ni huellas recientes. Sentí que la garganta se me cerraba. Cuando subí de nuevo y arranqué, el eco regresó con más intensidad, casi como si alguien pisara el acelerador junto a mí. De pronto, algo impactó en la parte trasera. Se sintió un golpe seco que sacudió mi cabina. Pensé en un choque, frené de golpe y corrí atrás para verificar. De nuevo, no había nada, ni abolladuras ni otro vehículo, solamente mi tráiler brillando bajo la luna. Con el corazón a mil, intenté rezar. De pronto recordé que años atrás había habido un accidente fatal en esa zona. Un trailero se quedó sin frenos y se precipitó al barranco. Al parecer, nunca encontraron su cuerpo, y su camión quedó hecho pedazos. Me temblaban las piernas al pensar que tal vez era su espíritu, repitiendo su último viaje. Volví a la cabina, ansiosa por salir de esa carretera, pero el siguiente problema fue que no podía dar la vuelta. El camino era demasiado angosto y ladeado. Tenía que seguir adelante. Durante casi media hora, manejé con la compañía de ese rugido siniestro. Sentía cómo me palpitaba el corazón en la garganta cada vez que el eco retumbaba. Al fin, encontré una desviación que me sacó a una vía más amplia. En cuanto me incorporé a esa carretera principal, el sonido desapareció como por arte de magia. Esa noche apenas dormí, reviviendo el terror de sentir un tráiler fantasma persiguiéndome. Señor Williams, cada vez que paso por rutas desconocidas, recuerdo que hay historias que no se cierran, almas que siguen rodando sin encontrar su fin, y me persigue la duda. ¿Habré compartido el camino con un trailero condenado a repetir su accidente eternamente? Continuamos con la siguiente historia. Huellas bajo la lluvia. Mi nombre es Carla Mateo. Soy repartidora de comida en motocicleta y suelo hacer entregas nocturnas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estoy acostumbrada al tráfico, a la prisa y a las calles mal iluminadas. Pero una noche de lluvia, experimenté algo que me sacó de mi rutina y me dejó temblando. Aquella noche estaba lloviendo a cántaros. Tenía que llevar un pedido a un vecindario al sur de la ciudad. El agua no me dejaba ver bien, y mis manos se entumecían de frío. Al llegar a la colonia, la calle principal estaba anegada, con charcos profundos. Decidí estacionar la moto para verificar la dirección en mi celular. Fue entonces cuando observé una cosa rara. Sobre el pavimento mojado había huellas descalzas perfectamente marcadas, como si alguien caminara sin zapatos en plena lluvia. Me llamó la atención porque las huellas se veían bastante definidas. Al seguirlas con la mirada, noté que conducían a un callejón oscuro. Por un impulso irracional, tomé mi impermeable y avancé unos metros para asomarme. No había nadie, pero las pisadas continuaban. De pronto, escuché un leve lamento que resonó en las paredes. Me estremecí. Mi primer pensamiento fue que alguna persona necesitaba ayuda. Entré más al callejón, confiando en la linterna de mi celular. Las huellas brillaban bajo la luz, frescas, imposibles de confundir con otra cosa. El lamento se intensificó, como si viniera del fondo. Cada fibra de mi cuerpo me pedía que me largara de allí, pero mi sentido de responsabilidad no me dejaba ignorar lo que podría ser alguien herido. Comencé a caminar con el corazón en la boca. El callejón terminó en un muro. No había salida, y las huellas desaparecían en un charco turbio. Ni un alma a la vista. El lamento se cortó de golpe. Miré alrededor con desesperación, intentando entender quién o qué generaba ese sonido. Fue entonces que sentí un frío atroz, como si el aire me envolviera con manos gélidas. Me di la vuelta para marcharme.
y las huellas atrás de mí habían cambiado de dirección, como si alguien descalzo hubiera caminado de regreso, siguiendo mis pasos. Me invadió una sensación de pánico. Eché a correr hacia la moto, tropezando entre charcos, y noté que había nuevas huellas siguiéndome, formándose sobre el pavimento. Encendí la moto a duras penas y, al mirar el retrovisor, juro haber visto una figura enclenque, agachada, con el cabello pegado a la cara, contemplándome desde la penumbra. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero sentí que mis latidos se desbocaban. Arranqué y me fui a entregar el pedido. La persona que recibió la comida me preguntó por qué temblaba tanto. No supe qué responderle. Esa misma noche, me enteré de que en ese callejón, tiempo atrás, había muerto una mujer indigente arrastrada por una corriente de agua durante una inundación. Dicen que en noches de lluvia, su presencia se hace notar con huellas descalzas y lamentos lejanos. Desde entonces, suelo evitar esa zona cuando llueve, y si me toca pasar, siento una opresión en el pecho, recordando esas pisadas imposibles que me siguieron hasta mi moto. Señor Williams, aprender que un espíritu puede manifestar su presencia con algo tan simple como pisadas en el agua, me hizo comprender que en esta ciudad conviven historias de vivos y muertos bajo la misma lluvia. Continuamos con la siguiente historia. El ultimátum del autostopista. Soy Mauricio Rivera, trailero dominicano. He cruzado todo el país llevando mercancías, desde Santo Domingo hasta zonas fronterizas. Por lo general, me gusta ayudar a la gente que hace autostop, siempre que parezcan inofensivos. Pero después de lo que viví, aprendí que no todos los que piden un aventón están vivos. Era un viernes al anochecer cuando vi a un hombre en la orilla de la carretera, haciendo señas desesperadas. Llevaba una camisa blanca y pantalón oscuro. Parecía que no tenía equipaje. Me apiadé y frené. Al subir, me dijo, con una voz débil, que necesitaba llegar a un pueblo cercano antes de medianoche. Yo, extrañado, le dije que ese era el rumbo, así que no había problema. A medida que avanzábamos quise hacerle conversación para no quedarme dormido. Le pregunté su nombre, pero guardaba silencio, mirando a la ventanilla. Tras varios intentos, me dijo en tono triste, «No importa mi nombre, solo necesito llegar a tiempo». Le aclaré que tardaríamos un par de horas. De pronto me soltó, «Si no llegamos, vendrán a buscarme». Esa frase encendió mis alertas. Intenté calmarlo y asegurarle que haría lo posible por llegar. Fue cuando noté que, en mis espejos, no se reflejaba su figura, como si estuviera ausente. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Me preguntaba si era la luz o mi cansancio. Decidí subir el volumen de la radio para distraerme, pero él la apagó con un movimiento brusco de la mano y me miró directamente. «No soporto la música. Concéntrate en el camino». Sus ojos estaban inyectados de tensión y su piel lucía extrañamente pálida. Aceleré, intentando mantener la calma. El silencio se volvió opresivo y sentía que la temperatura de la cabina bajaba. A lo lejos se veía una tormenta formándose. Él empezó a murmurar frases ininteligibles, casi como una plegaria. Cada vez que el motor rugía, sentía que me costaba respirar, como si el aire se volviera denso. Llovió con fuerza, entorpeciendo la vista. Cuando por fin divisamos los primeros techos del pueblo, el reloj del tablero marcaba las 11:50 de la noche. Estacioné en la plaza central, y antes de que pudiera voltearme, mi pasajero ya no estaba en el asiento. Desapareció sin un ruido. Aturdido, salí a buscarlo. Me empapé bajo la lluvia, ni señas de él. Fue entonces que un lugareño, al verme desesperado, me preguntó qué pasaba. Le conté del hombre que necesitaba llegar antes de medianoche. El rostro del lugareño se puso serio y me dijo que cada año alguien reportaba haber llevado a un viajero que urgía llegar al pueblo. Aseguraba que si no lo hacía, algo lo reclamaría. Al parecer, ese hombre murió tiempo atrás en un accidente.
intentando llegar a su casa en la fecha de su aniversario luctuoso. Su alma vaga, buscando completarlo. Regresé a mi tráiler con el corazón encogido. Al pasar la medianoche, todo quedó en silencio, salvo el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Desde ese día, no he vuelto a recoger a autostopistas de noche. Siempre me queda el temor de si, al parar, subiré a alguien que no pertenece a este mundo y que, desesperado, busca cumplir un plazo imposible. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. La fotografía incrustada en la guanterita. Hola, señor Williams. Soy Laura de la Vega, taxista en un estado fronterizo de Estados Unidos. Llevo años en este oficio y creí que no podía sorprenderme nada, ni la violencia, ni los personajes extraños que suben al taxi. Pero me equivoqué rotundamente tras lo que sucedió la semana pasada. Esa noche, un hombre alto, rubio, con la mirada perdida, me pidió que lo llevara a un motel al otro lado de la ciudad. Durante el camino no habló, solo susurraba algo que no entendí. Lo miraba por el retrovisor, y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un escalofrío. Al llegar a destino, pagó con billetes arrugados y se marchó sin despedirse. Minutos después descubrí que había dejado una pequeña foto atorada en el asiento trasero. Era la imagen de una mujer y una niña sonriendo. Lo curioso fue que en el reverso había una fecha y un nombre de carretera, como si se tratara de una pista. Carretera 18.998. Supuse que tal vez eran sus familiares y sintió nostalgia. No le di demasiada importancia hasta que, al día siguiente, abrí la guantera de mi taxi buscando algunos papeles y encontré la misma fotografía dentro, pero con la cara de la mujer borrosa, como raspada. Me quedé estupefacta. Juraría que la había dejado en el asiento trasero. Sentí un nudo en el estómago. Traté de desecharla, pero algo me lo impedía. Era como si la foto se aferrara al auto. En las noches siguientes, el motor de mi taxi empezó a fallar sin razón aparente. Cada vez que revisaba, veía la foto en distintos lugares. En el tapete del copiloto, en la cajuela, hasta debajo de mi celular. Parecía moverse sola. Para colmo, escuchaba susurros en la parte trasera cuando manejaba a solas, casi como si alguien estuviera sentado ahí. La tensión me quitaba el sueño. Tras varios días de esta pesadilla, decidí investigar la carretera que salía en el reverso de la foto. Resultó que allí, en 1998, ocurrió un accidente donde murieron una mujer y su hija al volcarse el auto en el que viajaban con un hombre, quien sobrevivió, pero desapareció misteriosamente. Un escalofrío me recorrió. ¿Sería el mismo sujeto rubio que subió a mi taxi? Esa noche salí a la carretera 18 con la fotografía en mano. Aparqué a un costado donde, según los periódicos, sucedió el accidente. Sentí el viento helado. Coloqué la foto en un pequeño altar improvisado que encontré, con cruces marcadas. Le recé, pidiéndole a la mujer y a su hija que descansaran en paz. Fue un momento sobrecogedor. Al día siguiente, la foto había desaparecido por completo de mi taxi. El motor volvió a funcionar sin problemas. No volví a tener visiones ni escuchar susurros. Desde entonces, he comprendido que, a veces, los pasajeros que suben a nuestro auto no son de carne y hueso, sino almas buscando un último vínculo con sus seres queridos. Puede que aquel hombre rubio fuera el espectro del sobreviviente, obligado a llevar la memoria de su familia a cuestas. Nunca lo sabré. Pero sí sé que hay historias que se quedan atrapadas en un objeto tan simple como una vieja fotografía. Continuamos con la siguiente historia. El silencio mortal en la ruta desierta. Me llamo Roberto Echevarría. Trabajo como conductor de autobuses turísticos en México. He llevado a gente a distintos destinos llenos de maravillas. Pero hace un par de semanas, tuve que hacer un trayecto nocturno sin pasajeros, para recoger un grupo al día siguiente. Ese viaje me expuso a un silencio mortal que no olvidaré jamás. Todo comenzó cuando la empresa me pidió desplazar el autobús vacío desde la capital,
hasta un pueblo costero. Era un recorrido largo, de casi 9 horas. Decidí partir a medianoche para llegar con tiempo y descansar allí. A las 2 de la mañana atravesaba una zona montañosa, sin casas ni señal telefónica. El único ruido era el del motor y mis pensamientos. De repente me percaté de algo inquietante. Ya no escuchaba nada más, ni siquiera el roce de las llantas con el asfalto. El silencio se volvía ensordecedor, como si mis oídos se hubiesen bloqueado. Puse música, pero el estéreo solo emitía un zumbido estático. Incluso el motor me parecía lejano, ausente. Fue entonces cuando noté un cartel maltrecho al costado de la carretera, que anunciaba un nombre de poblado que no reconocí. Frené un momento para revisar el mapa físico, porque no tenía señal en mi celular y nada indicaba ese nombre. El letrero se veía corroído por el tiempo, casi ilegible. Decidí seguir adelante, pero cada metro recorrido acrecentaba el silencio interior. Empecé a ver, a la distancia, luces que simulaban ser de una ciudad. Al fin, algo de civilización, me dije. Pero al acercarme, comprobé que las luces eran en realidad faroles antiguos, algunos parpadeando, al borde de un pueblo que no parecía habitado. Las calles lucían vacías y polvorientas. Aún así, me orillé, esperando encontrar a alguien que me indicara la ruta correcta. Bajé del autobús y caminé por la calle principal. Al hacerlo, mis pasos resonaban con un eco hueco, sin que sintiera el contacto con el suelo. Entré en una tiendita con la puerta entreabierta, solo para descubrir estanterías cubiertas de polvo. Ni un alma alrededor. El silencio era total. Empecé a sudar frío, sintiendo que algo andaba muy mal. Volví corriendo al autobús, aterrado. Cuando encendí el motor, una figura femenina se apareció en el asiento de conductor auxiliar. Sus labios se movían, pero no escuché un solo sonido. Tenía el rostro pálido, y sus ojos clamaban un dolor infinito. Mi corazón latió con tanta fuerza que casi me desmayo. En un parpadeo, desapareció, dejando una estela como de humo. Arranqué a toda velocidad, sin importarme la dirección. Manejar en aquel silencio era asfixiante. Después de un rato, la carretera pareció cambiar, y de pronto volví a oír el rugir del motor y el viento golpeando las ventanas. Fue como reingresar a la realidad. Atrás quedaba ese tramo maldito, ese pueblo fantasma sin nombre. Más tarde, supe por camioneros veteranos que hay zonas montañosas que se tragan el sonido y llevan a pueblos que no figuran en ningún mapa, supuestamente abandonados tras desastres naturales. Nadie sabe si existen de verdad o son parte de una dimensión extraña. Desde aquella noche, cada vez que paso por rutas solitarias, rezo para no volver a experimentar ese silencio que me heló el alma. Y aún, en mis pesadillas, veo a esa mujer sin voz, suplicándome algo que nunca pude escuchar. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Susurros en la cabina del motociclista. Soy Diego Sanabria, motociclista apasionado de la República Dominicana. Para mí, conducir una moto es sinónimo de libertad. Pero esa libertad se vio empañada cuando me topé con algo que no puedo explicar. En una de mis rutas nocturnas, salí a rodar por la carretera que bordea un parque nacional. Era cerca de la medianoche y apenas había uno que otro vehículo ocasional. Mientras aceleraba en una recta, sentí un viento extraño, como si me hablara al oído. Me quité el casco por un momento para comprobarlo. Algo muy imprudente, lo sé. Y pude oír susurros ininteligibles. Sorprendido, volví a ponerme el casco y desaceleré, temiendo estar alucinando por el cansancio. Pero los susurros continuaban, esta vez dentro de mi casco, rozando mi oído como si hubiera alguien pegado a mí. Mi cabello se erizó. No podía entender las palabras. Sonaban más bien como lamentos mezclados con una voz lejana. Decidí parar en el arcén para tomar aire. El latido de mi corazón me retumbaba en la cabeza. Fue cuando vi a un hombre joven, a unos metros,
agitando la mano para que me acercara. Apagué la moto y corrí para ver si necesitaba ayuda. Llevaba una chamarra de cuero y parecía otro motociclista. Me hizo señas para que lo siguiera hasta un barranco cercano. Con la linterna de mi celular, alumbré el fondo y descubrí los restos de una moto estrellada contra las rocas. El hombre se quedó inmóvil, mirando la escena con angustia. De pronto, escuché un sollozo tras de mí. Al voltear, el hombre ya no estaba, ni huellas, ni señal de él. Atónito, enfoqué abajo de nuevo. La motocicleta destrozada parecía antigua, con el metal oxidado. Tal vez llevaba allí mucho tiempo. Me bajó un escalofrío hasta la cintura. Volví a la carretera, temblando, intentando entender qué había sucedido. Al día siguiente conté la historia en un taller mecánico donde suelo revisar mi moto. Uno de los mecánicos me confesó que hace años, un chico se accidentó y murió en esa curva, cayendo al barranco de la misma forma que yo había visto. Nadie recuperó su cuerpo a tiempo, y los relatos dicen que su alma vaga por la carretera, pidiendo ayuda a otros motociclistas, intentando advertirles del peligro. Desde esa noche, aún escucho en mi casco los susurros cuando paso cerca de esa zona. Me pregunto si la voz me intenta salvar de un destino similar, o si solo es la condena de ese joven que no encuentra descanso. Ahora conduzco con mayor precaución, y cada vez que mi casco filtra un sonido raro, se me ponen los nervios de punta. Señor Williams, créame que, por muy valiente que uno se crea, el miedo se hace tan real como el viento que roza la piel a altas velocidades. Continuamos con la siguiente historia. La parada sin retorno. Hola, señor Williams. Mi nombre es Angélica Torres, y soy chofer de autobús de línea en México. Llevo pasajeros entre distintas ciudades, y mi pasión es ver la variedad de rostros y destinos que cruzan mi vida. Sin embargo, hay una parada que jamás olvidaré, porque allí se detuvo el tiempo para mí. Aquel día, mi autobús iba con pocos pasajeros. Era una ruta nocturna, desde el centro del país hasta la costa. Hacía frío, y las estrellas brillaban con intensidad. A eso de las 3 de la mañana, una mujer de aspecto frágil se acercó al frente y me pidió que parara en la siguiente estación, pues necesitaba usar el baño. Revisé el horario y vi que faltaba más de una hora para llegar a la estación oficial. Sin embargo, había un paradero viejo en la carretera, no oficial, pero útil para emergencias. Acepté detenerme allí, temiendo que la clienta tuviera una urgencia. Cuando llegamos, la estacioné. Era un paradero con una vieja estructura de baños clausurados, un letrero en ruinas y ningún otro vehículo. Ella bajó y me dijo en voz suave: «Espérame, por favor, no arranques sin mí». Le aseguré que no lo haría. Esperé 5 minutos. Pasaron 10. A la cuarta llamada de atención de uno de los pasajeros, bajé con la linterna a buscarla. El lugar estaba desierto. Revisé los baños, candados oxidados y llamé a la mujer a gritos. Ninguna respuesta. Empecé a alterarme, pensando que tal vez algo le pasó. Entré a un cuarto sin puerta que parecía una bodega, y en la penumbra distinguí un bulto apoyado contra la pared. Alumbro y veo un maniquí roto, nada más. Casi me infarto. Cuando regresé al autobús tuve la esperanza de que la mujer apareciera, pero no fue así. Decidí preguntar a los pasajeros si alguien la había visto volver. Todos negaron. Algunos estaban molestos por la demora, otros asustados. Tuve que tomar la decisión de continuar, pensando que tal vez se fue por su cuenta o que era una broma de mal gusto. El resto del trayecto fui con el corazón oprimido. ¿Cómo se había esfumado? Al llegar a la estación final, informé a las autoridades. Nadie tenía registro de esa pasajera en la lista ni correspondía con la descripción que di. Un par de días después, un colega me comentó que hace años, en ese mismo paradero, desapareció una mujer joven tras bajarse de un autobús. Nunca la encontraron. Desde entonces, se cuentan rumores de una parada sin retorno,
donde algunos conductores han visto bajar a una mujer que luego se desvanece, obligándolos a esperarla en vano. Hoy, cada vez que paso cerca de ese paradero, prefiero no detenerme, aunque un pasajero me lo pida. Me invade un terror profundo, y el recuerdo de esa joven de rostro frágil pidiéndome, con ojos tristes, que no me fuera sin ella. Señor Williams, la culpa me carcome. Y si de verdad necesitó ayuda y no supe dársela, o si era un alma en pena repitiendo su tragedia, quizá nunca lo sabré, pero su imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Continuamos con la siguiente historia. El reflejo torcido en la curva mortal. Soy Daniel Lara, trailero de México, con más de 20 años de experiencia surcando carreteras. Creí que lo había visto todo, hasta que una curva en particular me mostró un reflejo que me quitó el aliento. Sucede que en una ruta entre dos montañas, hay una curva tan pronunciada que muchos la llaman la curva mortal. La fama se debe a incontables accidentes. Yo la he pasado varias veces sin problemas, pero una madrugada me confié demasiado. Empezó a llover, y la niebla cubrió el pavimento. Reduje la velocidad, aunque pensé que con mi experiencia bastaba para controlarla. Cuando estaba a punto de tomar la curva, vi un destello, como si alguien reflejara la luz de mis faros. Pensé que podía ser otro vehículo estacionado. Frené un poco más y bajé la ventanilla para escuchar. Nada, solo el golpear de la lluvia. De pronto, la luz se intensificó y formó una silueta humana en la carretera, señalándome con un dedo huesudo. El sudor frío me inundó. Tuve el presentimiento de que algo no andaba bien, así que paré por completo. Saqué mi linterna y apunté hacia esa silueta, pero no vi nada. Volví a la cabina, confundido, y reanudé la marcha con cuidado. Al girar el volante para retomar la curva, algo me distrajo. En el espejo lateral, el reflejo de mi tráiler iba desfasado, como si el camión se moviera con un ligero retraso. Era como ver un doble que no coincidía con mis maniobras. Asustado, pisé el freno de nuevo. Fue en ese instante que la llanta delantera resbaló. El tráiler se ladeó peligrosamente y casi me salí de la vía. Alcancé a girar el volante con toda mi fuerza, recuperando la estabilidad a escasos centímetros del precipicio. Mi corazón palpitaba desenfrenado. Cuando logré estabilizar el tráiler, miré el espejo lateral y vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo mostraba la cabina destrozada y mi cuerpo inerte sobre el volante, como si hubiese sufrido un accidente fatal. Cerré los ojos un segundo, y al abrirlos, el reflejo volvió a la normalidad. Transpirando, me mantuve inmóvil hasta que la niebla se disipó un poco. Aún con pánico, retomé la conducción y salí de la curva. La lluvia se fue aminorando, dejando un silencio perturbador. Más tarde, me detuve en un parador y revisé mi tráiler completo, incluyendo los espejos, buscando explicaciones a lo que vi. Nada anormal, salvo un ligero golpe en la defensa frontal que no recordaba haberme dado. Algunos compañeros traileros me comentaron que esa curva a veces muestra el destino a quienes van rumbo a un accidente. Tal vez fue una advertencia de que, de no frenar a tiempo, habría muerto en ese instante. Desde entonces, cuando alguien me dice, «Eres el mejor conductor, no te pasa nada», recuerdo aquella noche y afirmo que nadie está exento de un destino fatal si se confía. Señor Williams, juro que aún siento escalofríos al evocar la imagen de mi propio cadáver reflejado, un segundo antes de recuperar el control. Esa curva me enseñó que la carretera no perdona y que a veces uno recibe una atroz premonición de lo que podría suceder. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams, la dama de las 3 de la mañana. Hola, señor Williams, me presento. Soy Verónica Santos, taxista en un pueblo costero de la República Dominicana. Conduzco mayormente de noche, pues me ayuda a ganar mejores propinas de la gente que sale de discotecas. Pero hace poco, recogí a una pasajera que jamás olvidaré. Eran las 3 de la mañana,
la hora en que muchos terminan sus fiestas. Estaba a punto de regresar a casa con el taxi vacío, cuando vi a una mujer agitando la mano en una esquina. Llevaba un vestido blanco, el cabello suelto. Parecía desesperada. Me detuve y subió sin decir palabra, sentándose atrás. Noté que tenía la mirada perdida, como si hubiera llorado. Le pregunté a dónde quería ir. Ella musitó. «A la costa. Por favor, déjame allá». Le pregunté qué zona de la costa. Simplemente susurró. «Allá, donde se escuchan las olas fuertes». Decidí llevarla a un malecón cercano. Durante el trayecto sentí un ambiente extraño. El retrovisor me mostraba su rostro demasiado pálido. En un momento, frené en un semáforo y giré para confirmar si estaba bien. Sus ojos se clavaron en los míos. Vi una tristeza infinita, mezclada con furia. Pude notar gotas de agua que caían de su vestido, como si estuviera mojada. Llegamos al malecón. Le dije que habían sido 200 pesos, pero no respondía. Solo miraba el horizonte oscuro. Entonces, sin previo aviso, abrió la puerta y salió corriendo hacia la arena. Bajé tras ella, temiendo que quisiera suicidarse. La seguí hasta la orilla, gritándole que se detuviera. Cuando llegué, se sumergió en una ola y se desvaneció ante mis ojos, sin dejar burbujas ni rastro. Me quedé pasmada. Busqué a los alrededores, adentrándome al agua hasta las rodillas, llamándola. Nada. A las 3:05 de la madrugada, yo estaba empapada, con el corazón a punto de estallar. Al no encontrarla, corrí a la patrulla turística cercana. Les conté lo sucedido y me miraron con incredulidad. Uno de los guardias me dijo que cada cierto tiempo se reporta una mujer vestida de blanco que aparece en distintas partes del malecón, corriendo hacia el mar y desapareciendo. Que su leyenda dice que murió ahogada tras una ruptura amorosa, y su espíritu vaga buscando reencontrarse con la persona que la dejó. Volví al taxi, conmocionada. En el asiento trasero, encontré un brazalete con incrustaciones de concha. Estaba goteando agua salada y tenía escrito un nombre: Valeria. Al día siguiente lo llevé con los guardias por si alguien reclamaba algo así. Nadie apareció. Hasta hoy, lo conservo en una cajita como recordatorio de aquella experiencia. A veces, aún siento el olor a salitre en mi taxi, como si algo de esa pasajera se hubiera quedado. Señor Williams, ahora entiendo por qué muchos taxistas prefieren no aceptar pasajeros solitarios de madrugada. El mar esconde historias trágicas, y a veces sus almas salen a buscar un poco de compañía, o tal vez un final distinto que nunca llega. Cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, no puedo evitar recordar a la dama de blanco y preguntarme si volverá a subir a mi taxi, buscando el mar que la reclama eternamente. Continuamos con la siguiente historia. El reloj parado a medianoche. Soy Jorge Villaseñor, trailero de vieja escuela en México. Llevo tantos años conduciendo que pensé que conocía todos los misterios de la carretera, hasta que, en un viaje a Veracruz, me topé con un suceso que me hizo sentir más pequeño que un grano de arena. Salí de la Ciudad de México al atardecer, con una carga de abarrotes que debía entregar a las primeras horas de la mañana. Me gusta manejar de noche, menos tráfico, más calma. Sin embargo, la noche traía consigo una humedad extraña y nubes que tapaban la luna. Llegando a una zona semiselvática, la temperatura subió de golpe. Encendí el aire acondicionado, revisando mi reloj del tablero. Marcaba las 11:45 de la noche. Avancé unos kilómetros más y percibí un cambio repentino en el ambiente. El aire se hizo más denso y la carretera, que usualmente está rodeada de árboles y uno que otro caserío, se veía totalmente desierta, sin una sola luz. Me inquieté, así que miré el reloj de nuevo para saber cuánto faltaba para la medianoche. Para mi sorpresa, seguía marcando las 11:45 de la noche, como si el tiempo no avanzara. Supuse que el reloj se descompuso. Busqué mi celular para ver la hora.
y se había quedado sin señal ni batería, lo cual era extraño porque lo había cargado antes de salir. Sentí una mezcla de curiosidad y temor. Avancé sin saber cuánto tiempo pasaba. Cada vez que miraba el reloj del tablero, seguía en 11:45 de la noche. De pronto, vi a la distancia la silueta de un pequeño restaurante de carretera con su letrero iluminado. Me alivió la idea de que allí podría preguntar la hora o tomar un café. Estacioné el tráiler y noté que el lugar lucía normal. Unas mesitas, luces amarillentas, un mostrador. Entré y vi a una mujer joven detrás del mostrador. Se me quedó mirando con una sonrisa amable. Le pregunté qué hora tenía. Ella dijo con voz cansada: «Las 12 en punto». Me dio un escalofrío cuando agregué: «De la noche, ¿verdad?». Ella asintió. Entonces, el ambiente se puso tenso. Parecía como si todo se moviera más lento. Tomé asiento en una mesa para pedir un café. Ella trajo el café y, mientras lo servía, me dijo: «Aquí todo se detuvo en 1995, cuando un camión como el suyo provocó un incendio que arrasó el restaurante». Sus palabras me retumbaron en la cabeza. ¿Cómo podía ser? Antes de que pudiera reaccionar, ella se desvaneció ante mis ojos, dejando el pocillo de café caer y romperse en pedazos. Me levanté de golpe, horrorizado. Corrí afuera y el restaurante estaba en ruinas, completamente destruido, con la vegetación creciendo entre sus restos. No había luces ni gente. La piel se me erizó. Me subí al tráiler y salí de allí a toda prisa. A los pocos minutos, mi reloj del tablero saltó a las 12:01 de la noche, como si el tiempo hubiera recuperado su curso. El celular también encendió, marcando la medianoche pasada. Temblando, paré más adelante para serenarme. Al día siguiente pregunté en la central de carga y me confirmaron que hace décadas ese restaurante sufrió un incendio mortal, provocado por la explosión de un camión que llevaba combustible. Desde entonces, dicen que a algunos traileros se les aparece intacto, invitándolos a repetir esa historia trágica. Señor Williams, cada vez que veo que mi reloj se estanca o no avanza, recuerdo el terror que sentí esa noche. No importa cuántos kilómetros recorras, siempre hay sitios fuera del tiempo, atrapados en su propia tragedia. Y yo no quiero volver a un lugar donde las agujas se niegan a mover. Continuamos con la siguiente historia. El niño en la silla trasera. Soy Carolina Hernández, taxista en una capital centroamericana. Llevo más de 6 años manejando y jamás había sentido un miedo tan visceral como el que experimenté una madrugada en una avenida solitaria. Mi rutina era simple: prender la app, esperar solicitudes y recoger pasajeros. A las 2 de la mañana, la ciudad duerme, salvo por los trasnochadores. Esa noche, no tenía viajes confirmados, así que decidí cazar pasajeros en las avenidas menos transitadas. Mientras recorría una de esas calles, creí ver por el retrovisor a un niño sentado en la silla trasera. Me asusté tanto que pegué un grito y paré en seco. Volteé de inmediato, y no había nadie. Pensé que el cansancio me estaba afectando. Arranqué de nuevo, y a los pocos minutos, sentí un leve jalón en el asiento, como si alguien se moviera atrás. Me volví a mirar y... sí, allí estaba un niño pequeño de rostro serio, con pijama, los pies colgando. Me miró con unos ojos enormes y tristes. Se me heló la sangre. Balbuceé un «¿Quién eres?», pero el niño no respondió. En cambio, comenzó a tararear una canción infantil muy suave. Empecé a temblar de pies a cabeza. Detuve el taxi de nuevo y bajé corriendo. No podía creer lo que veía. Abrí la puerta trasera y no había nadie. Sentí que me volvía loca. Decidí conducir hasta la plaza principal, un lugar iluminado, para calmarme. En el trayecto miraba el retrovisor con miedo de encontrar esa pequeña figura de nuevo, hasta que escuché una vocecita que dijo: «¿Vas a llevarme a casa?». Pegué otro grito. El niño estaba ahí, con las manos sobre las piernas, balanceando los pies. Me derrumbé emocionalmente. Quise estacionarme, pero el volante se puso duro, como si alguien más lo controlara. El niño repitió:
¿Me llevas a casa? Entre lágrimas respondí con un hilo de voz. ¿Dónde es tu casa? Él señaló hacia la ventana, justo cuando pasábamos un puente sobre un río. Ahí abajo, susurró, con una expresión de nostalgia, y se desvaneció. Recuperé el control del volante y frené en la siguiente cuadra. Salí a tomar aire, sollozando, sin entender nada. Un vigilante se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté entre sollozos lo ocurrido. Me miró con pena y me dijo que hace unos años, en ese puente, un taxi se accidentó y cayó al río. Un niño dormía en el asiento trasero y murió ahogado. Desde entonces, algunos conductores reportan ver a un niño que pide que lo lleven a casa, como si reviviera su último trayecto interrumpido. No volví a manejar esa ruta de madrugada. Cada vez que me toca cruzar ese puente, siento un escalofrío y reviso el asiento trasero antes de arrancar. Señor Williams, a veces creo oír el tarareo de esa canción infantil en mi cabeza, recordándome que no todas las almas logran llegar a su destino final, y que algunos siguen vagando, buscando un último aventón hacia el hogar que nunca volverán a pisar. Continuamos con la siguiente historia. El motociclista sin sombras. Soy Héctor Juárez, motociclista de repartos rápidos en la Ciudad de México. A menudo, trabajo hasta altas horas de la noche, pues es cuando más pedidos se generan. Disfruto la adrenalina, pero una noche me encontré con un motociclista que rompió toda lógica. Eran cerca de las 11 de la noche cuando me asignaron una entrega en una colonia lejana. Decidí tomar un atajo por una vialidad con poca iluminación. Al girar en una curva, vi a otro motociclista delante de mí, con una moto deportiva y luces traseras, muy intensas. Por curiosidad, aceleré para alcanzarlo, pues parecía un modelo nuevo, y me encanta fijarme en detalles. Lo extraño surgió cuando me puse a su lado. Su moto no proyectaba sombras en el pavimento, ni siquiera la mía se reflejaba en él. Era como si la luz se desvaneciera a su alrededor. Me llenó un escalofrío, pero mantuve la velocidad. Él volteó el casco hacia mí, y donde deberían estar sus ojos, vi un brillo rojizo, como brasas. Sin mediar palabra, aceleró brutalmente. Mi corazón latió con fuerza. Sentí la necesidad de seguirlo, aunque algo me gritaba que no lo hiciera. Quizá era mi competitividad. Durante varios minutos, lo perseguí por calles solitarias que parecían laberínticas. El tipo tomaba curvas con una precisión inhumana, sin ceder ni un milímetro, hasta que, en una recta larga, sentí que la velocidad era demasiado para mi moto y reduje un poco. El extraño se detuvo de golpe, sin patinar, en medio de la calle. Yo frené un par de metros detrás. El silencio era total. De pronto, se volteó, se quitó el casco y exhibió un rostro borroso, como cubierto de humo. Mi respiración se paralizó. Sus facciones eran irreconocibles. Solo se veían dos brasas rojas donde deberían estar los ojos. Extendió el brazo, apuntándome, y escuché un susurro en mi cabeza. No avances más. Este camino es mío. Sentí que mi mente se nublaba. Aún así, giré la moto y salí disparado en dirección contraria, con el pánico corriendo por mis venas. Cuando volví la mirada, ya no había rastro de ese sujeto ni de su moto sin sombras. Llegué temblando a entregar el pedido, con varios minutos de retraso. El cliente notó mi estado y me ofreció agua. Días después, me enteré de que en esa zona hubo un trágico choque de motocicletas de alta cilindrada, con muertos y heridos. Dicen que uno de los fallecidos se obsesionó con retar a otros moteros, y que su espíritu circula a gran velocidad, sin proyectar sombras, reclamando la carretera como su dominio. Ahora, cada vez que pienso en retomar esa vía, revivo la mirada rojiza y la advertencia. No avances más, este camino es mío. Señor Williams, nunca creí en motociclistas fantasmales, pero esa noche aprendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión.
Conducir de noche ya no me parece tan emocionante. Sigo trabajando, pero si llego a ver luces traseras intensas y sin sombra, me aparto de inmediato, recordando al espectral retador que me hizo temblar. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. El lamento en las vías muertas. Hola, señor Williams. Soy Valentina Palacios, trailera de largo recorrido entre las provincias del norte de República Dominicana. En uno de mis viajes, tuve que transitar por un viejo camino donde hace décadas corrían vías de tren. Aunque ya no hay trenes en funcionamiento, todavía se conservan las antiguas vías en tramos olvidados. Creí que nada sucedería, y me equivoqué. Tenía como objetivo llegar a una finca para entregar productos agrícolas. El mapa me mostró un desvío que recortaría el viaje en media hora, así que me metí por una carretera secundaria llena de baches. La tarde daba sus últimos destellos, y en cuestión de minutos me encontré bajo un cielo estrellado, sin iluminación artificial. El GPS me marcaba que el camino cruzaba donde antaño estaban las vías. De pronto, el pavimento dio paso a una sección de balastro y rieles oxidados al costado. Me bajé a revisar, preocupada de que mi tráiler se atascara. Mientras avanzaba con la linterna, escuché un lamento débil, un quejido de dolor, proveniente de la oscuridad entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Grité, ¿hay alguien ahí? Pero no obtuve respuesta, solo el eco de mi propia voz. Regresé a la cabina, intentando mantener la calma. Arranqué y avancé a baja velocidad. En ese momento, el lamento se intensificó, convirtiéndose en un gemido lastimero que parecía rodearme. Fue como si viniera de todos lados. Mi cabello se erizó, y tuve la sensación de que algo se aferraba a la parte trasera del tráiler. Miré por los espejos y no vi nada, pero el sonido persistía. Aterricé la idea de que podrían ser animales heridos, pero no sonaba como ningún animal que conociera. De pronto, percibí un golpe sordo en la caja del tráiler, como si alguien la golpeara. Frené bruscamente y bajé a revisar. El silencio se hizo absoluto, sin ruidos de grillos ni viento. Apunté la linterna y, entre las sombras, me pareció ver una figura encorvada. Al alumbrarla, no encontré nada más que las viejas vías y maleza. Retomé el volante con las manos sudorosas. Por mi cabeza pasó la historia que una vez escuché. En esas vías, un tren descarriló hace muchos años, matando a varias personas. Desde entonces, se rumora que sus almas penan por la zona. Aceleré con la mente puesta en salir de allí cuanto antes. El lamento regresó, más cercano, y sentí presiones en el tráiler, como si varias manos golpearan las paredes. Finalmente, divisando las luces de la finca a lo lejos, el sonido se desvaneció como si nunca hubiera existido. Al arribar, el encargado me vio pálida y me preguntó si me sentía bien. No supe cómo explicar lo que viví. Solo le dije que nunca más volvería a tomar ese atajo. Él, con el rostro serio, me confesó que algunos conductores han contado cosas similares, escuchando voces y golpes cuando cruzan las antiguas vías muertas. Señor Williams, entenderás que esa experiencia me marcó. Cada vez que abro la caja del tráiler, temo encontrar huellas o señales de aquellos lamentos. Ahora prefiero dar la vuelta más larga con tal de no exponerme a ese tramo maldito. No puedo sacarme de la cabeza que, en esa noche oscura, sentí que arrastraba conmigo las voces de gente atrapada en un accidente eterno, pidiendo ayuda desde un pasado que no descansa. Continuamos con la siguiente historia. El último pasajero de la noche. Soy Gerardo Escalante, taxista en un estado costero de México. Me enorgullezco de mi amabilidad y la empatía con que trato a mis pasajeros. Pero hay uno en particular que cambió mi manera de ver el mundo de la noche a la mañana. Trabajaba un turno nocturno, como de costumbre, esperando la última carrera antes de regresar a mi casa. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. De repente,
Vi en la aplicación un viaje solicitado desde un punto fuera de la zona urbana, cerca de la playa. Dudé un poco porque era lejos, pero acepté. Manejar en carretera me daba cierta paz. Arribé al lugar, un camino de terracería, sin casas a la vista. La aplicación decía que había llegado al destino, pero no veía a nadie. Justo cuando pensaba cancelar, sentí un golpe leve en la cajuela, y una voz desde atrás dijo: ¿Me llevas, por favor? Me sobresalté, pues no había visto acercarse a nadie. Bajé la ventana y vi un hombre de mediana edad, con barba descuidada y ropas sucias, de pie junto a mi taxi. Le pregunté a dónde quería ir. Dijo que a la ciudad, a la calle principal, sin más detalle. Con algo de recelo lo dejé subir. El olor a salitre y humedad invadió mi taxi. Inicié el trayecto en silencio, para no incomodarlo. Pasados unos minutos, lo miré por el retrovisor. Sus ojos mostraban una profunda tristeza, y sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Intenté romper el hielo, preguntándole si vivía lejos. Su respuesta fue: ya no vivo, en ningún lugar. Se me heló la sangre. Pensé que era una metáfora de su situación de calle. Sentí lástima e intenté cambiar de tema. Sin embargo, él empezó a murmurar que había perdido a su familia, que el mar se la había llevado en un accidente. Me quebró el corazón escucharlo. Quise ofrecerle consuelo, pero mi voz no salía. La atmósfera era demasiado densa. Cuando nos acercamos a la ciudad, me di cuenta de que no me había dado una dirección específica. Le pregunté: ¿cuál calle principal busca? Él solo dijo: hasta aquí está bien, amigo, gracias. Y señaló una intersección. Me orillé para cobrarle. Volteé al asiento trasero y no había nadie. La puerta estaba cerrada con seguro. Ni siquiera la había escuchado abrir. Sentí un vuelco en el pecho. Antes de asimilar lo ocurrido, mi celular vibró con un mensaje: viaje finalizado, tarifa, 0 punto. Fue como si jamás lo hubiera tomado. Mi respiración se hizo agitada y un nudo se formó en mi garganta. Durante el regreso a casa, el silencio era tan denso que hasta el motor parecía apagado. A la mañana siguiente conté lo sucedido a un viejo taxista del lugar. Me dijo que hacía años, un hombre perdió a su familia en la playa durante una crecida. Se adentró al mar para buscarlos y jamás volvió. Desde entonces, algunos taxistas reciben su solicitud final de la noche y lo llevan a la calle principal, donde se desvanece sin dejar rastros. Creen que su alma no encuentra paz y viaja en busca de algo que nunca recuperará. Señor Williams, cada vez que finalizo mi turno, reviso el asiento trasero para cerciorarme de no llevar un pasajero fantasma. El recuerdo de ese hombre, con la mirada llena de tristeza y sus ropas empapadas de soledad, me deja claro que en la carretera no solo transitamos los vivos, sino también quienes murieron con cuentas pendientes. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Señales bajo la neblina. Soy Esteban Contreras, trailero de 40 y tantos años que recorre todo México llevando equipo industrial. Siempre he sido un hombre práctico. Reviso mi carga, checo mis rutas y no suelo imaginar cosas extrañas. Pero un suceso reciente me dejó aturdido, con la certeza de que algo inexplicable habita en nuestras carreteras. Todo empezó en una noche brumosa, cerca de la sierra. Transportaba maquinaria pesada y me urgía llegar al amanecer para la descarga. La neblina se cerró sobre mí, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Aún así, avanzaba lento, convencido de que conocía bien esa carretera. Al cabo de media hora, vi una señal de desvío que jamás había estado ahí antes. Un letrero rectangular, mal iluminado, indicando un camino alternativo hacia el poblado Santa Anita. Me extrañó, pues recorrí esta ruta más de una docena de veces y nunca supe de tal desvío. Dudé, pero la señal parecía tan oficial que giré a la derecha. La neblina se espesó aún más
y el asfalto empezó a ser reemplazado por un camino angosto de terracería. Sentí un escalofrío. ¿Cómo era posible que el GPS no registrara ese desvío? Tras unos minutos, distinguí luces amarillentas a lo lejos, como de casas campesinas. Me alivié, suponiendo que llegaría a Santa Anita. Sin embargo, mientras más me acercaba, las luces se difuminaban, como si retrocedieran. A veces parecían faroles, otras parecían velas. En ese instante, el motor de mi tráiler se ahogó. Frené en seco, bajé a revisar y no encontré nada anormal en el motor, solo la maldita neblina y un silencio de ultratumba. Al intentar encenderlo de nuevo, escuché un gemido suave, proveniente del costado del camino. Fui con mi linterna y encontré una vieja señal de precaución tirada en el pasto, oxidada, que tenía el mismo rótulo Poblado Santa Anita, pero completamente carcomido, casi ilegible. Era como si la señal estuviera allí desde hacía décadas. Regresé al tráiler con el corazón acelerado. Tras varios intentos, el motor arrancó. Di la vuelta sin pensarlo 2 veces, aunque la neblina me impedía ver con claridad. Seguí mi instinto de volver a la carretera principal. Mientras maniobraba, sentí algo golpeando la carrocería, como ramas o manos rasgando el metal. Un temblor me recorrió el cuerpo. Pisé el acelerador y no paré hasta que volví a la vía conocida. Al día siguiente, comenté mi odisea a otros traileros en un paradero. Varios me miraron serios, y uno me dijo que la Santa Anita existió hace mucho, pero un deslave sepultó la zona y sus habitantes murieron. Cuenta la leyenda que, en noches de niebla, aparecen señales fantasma conduciendo a una aldea que ya no existe, atrapada en un limbo. Quienes se adentran demasiado nunca regresan. Ahora, cada vez que veo un letrero desconocido en medio de la neblina, un escalofrío me recorre. Señor Williams, aprendí que no todas las señales de tráfico llevan a un destino real. A veces, la carretera te pone trampas que no pertenecen a este mundo. Y si sigues sus indicaciones, podrías quedar atrapado en un lugar sin retorno. Continuamos con la siguiente historia. El autobús de la medianoche. Me llamo Patricia López y trabajo como conductora de autobús interprovincial en la República Dominicana. Mi ruta favorita es la que corre junto a la costa, pues el mar me tranquiliza, incluso de noche. Sin embargo, viví una experiencia que alteró mi visión de esas aguas tan hermosas. Era un turno nocturno, pocas paradas y casi sin pasajeros. Tan solo 4 personas iban dormitando en los asientos traseros. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi autobús corría sin problemas por la carretera costera, hasta que noté algo insólito. Adelante, vi un autobús idéntico al mío, con los mismos colores y letreros, avanzando en paralelo. La sorpresa me hizo aflojar el pedal. Me pregunté si habría un servicio especial a esa hora. Aceleré un poco para alcanzarlo, intrigada por su presencia. Sin embargo, cuando estaba casi a la par, el autobús desapareció tras una curva. Al girar yo la curva, solo encontré la vía desierta. Pude haberlo perdido de vista, así que no le di mayor importancia. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. Avanzada la noche, mis pasajeros seguían dormidos, y de pronto, en el espejo retrovisor, capté brevemente el reflejo de otro autobús pegado a mi defensa trasera. Mis luces traseras debieron iluminarlo, pero al mirar directamente por la ventanilla, no había nada. Fue entonces que me invadió la idea de que me perseguía un vehículo fantasma. Minutos más tarde, llegué a una parada pequeña para dejar a uno de los pasajeros que despertó. Cuando estacioné, vi con el rabillo del ojo que el autobús gemelo también se detenía unos metros atrás. Desesperada, bajé para buscar a su conductor, pero no encontré rastro alguno. Sentí mi piel erizarse como nunca. El pasajero que descendió me miró extrañado, y le pregunté si había visto el otro autobús. Me dijo que no había visto nada en la carretera,
Sin saber cómo explicar mi terror, proseguí el viaje. Faltaban poco más de 20 kilómetros para la terminal. Durante el trayecto, repetí mentalmente que tal vez era mi imaginación, pero entonces mis faros iluminaron algo sumergido en la orilla del mar, que me paralizó. La silueta de un autobús oxidado, semienterrado en la arena, con mi misma numeración en el parabrisas. Parecía víctima de un accidente. El interior estaba carcomido por la sal. No pude detenerme. El pánico me obligó a seguir y terminar el recorrido. Al amanecer, investigué con colegas y supe que, hacía varios años, un autobús igual al mío cayó al mar en esa zona tras un derrumbe, con todos los pasajeros a bordo. Jamás se recuperaron los cuerpos. Dicen que en noches de luna se ve un autobús que recorre la misma ruta, repitiendo eternamente su trayecto final. Desde entonces, cada vez que entro a la curva donde lo vi desaparecer, siento un nudo en el estómago. Señor Williams, estoy convencida de que hay vehículos que siguen rodando más allá de la muerte, perpetuando un destino trágico en busca de un descanso imposible. Conduzco con la esperanza de no volver a cruzarme con mi réplica fantasmagórica, pues temo que, de hacerlo, podría unirme a su procesión maldita. Continuamos con la siguiente historia. La estampa en el muelle. Soy Cristina Beltrán, motociclista que recorre distintas partes de México para entregar paquetes express. Hace un par de semanas, la empresa me asignó un viaje que implicaba atravesar un poblado costero y recoger un paquete en un muelle. Me entusiasmó la idea de ver el mar al anochecer, aunque luego lamentaría esa curiosidad. Salí a la tarde y me retrasé por el tráfico, así que llegué al muelle ya de noche cerrada. Todo estaba silencioso. Uno que otro faro alumbraba la zona, y el mar rompía con un murmullo inquietante. Estacioné mi moto y caminé hasta la caseta donde supuestamente recogería el paquete, pero no vi a nadie. Comencé a llamar con el celular a la persona de contacto, sin éxito. Mientras aguardaba, me asomé al borde del muelle para ver la espuma de las olas. Fue en ese momento que percibí un olor nauseabundo, a podrido. Alcé la vista y noté una estampa como un cartel de papel pegado a un poste, con un retrato borroso de una persona. Me acerqué y leí, a duras penas: desaparecido, se busca. Estaba muy maltratado por la humedad. De pronto, escuché pisadas detrás de mí. Me giré con un brinco esperando ver a alguien. No había nadie, aunque el sonido seguía. La oscuridad se hizo más pesada y el faro cercano empezó a parpadear. En eso, sentí un roce helado en mi hombro, como una mano húmeda. Me aparté con un grito ahogado, pero no vi nada. El olor se intensificó, mezclado con brisa marina. Con el corazón agitado, decidí volver a mi moto. Al llegar, encontré sobre el asiento el mismo cartel con la foto del desaparecido, aún goteando. Estaba empapado, como si lo hubieran sumergido en el mar. Me estremecí. Intenté soltarlo, pero el papel parecía adherirse a mi guante. Forcé hasta que se desgarró, cayendo al suelo. Fue cuando vi, sobre la madera del muelle, una forma pálida arrastrándose hacia mí. Era una silueta humanoide, la piel hinchada, ojos sin vida, vestida con ropas marineras desgastadas. Parecía invocar un lamento agónico. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, prendí la moto y salí de allí a toda velocidad, olvidándome del paquete. En el retrovisor, por un instante, atisbé a esa cosa levantando el brazo, sosteniendo el mismo cartel desgarrado. Ya a la salida del muelle, me crucé con un vigilante. Le conté entre sollozos lo que había visto. Me escuchó con seriedad y susurró que algunos marineros se pierden en el mar y nunca regresan, pero sus espíritus vuelven al muelle buscando rescate. Sobre todo, uno en particular, reportado como desaparecido hace años, cuyas fotos aparecían pegadas por toda la zona. Quizás la pobre alma quería que alguien confirmara su destino. Me recomendó no volver a esas horas, pues quienes el mar atrapó siguen atrapados en la orilla. Volví a la ciudad sin el dichoso paquete, recibiendo un regaño de mi jefe.
No me importó. Preferí conservar mi cordura. Aún tengo pesadillas donde veo esa estampa empapada, pegándose a mi mano, y esa silueta marina reclamando un auxilio tardío. Señor Williams, aquel muelle se me antoja ahora un portal entre la vida y la muerte, donde las almas perdidas en alta mar regresan para exhibir su tragedia y pedir, tal vez, un imposible rescate. Continuamos con la siguiente historia. El taxi a la zona industrial abandonada. Señor Williams, soy Marcelo Quiñones, taxista en una ciudad fronteriza de México. Mis turnos suelen ser nocturnos porque, francamente, pagan mejor, y me gusta la calma que reina en las avenidas después de medianoche. Pero hace algunos días recibí una llamada que me llevó a un lugar desolado, donde descubrí un terror imprevisto. La aplicación marcó una recogida en el límite de la ciudad, cerca de una vieja zona industrial que quiebra la mayoría del tiempo. Pensé que se trataba de algún vigilante o trabajador que necesitaba transporte. Al llegar, encontré las rejas abiertas de una fábrica en ruinas. Toqué el claxon, esperando que el cliente apareciera, pero no vi a nadie. Cuando ya iba a cancelar el viaje, noté un leve resplandor adentro, como de una linterna. Bajé del taxi y avancé un par de metros llamando en voz alta. Su taxi llegó. ¿Me escuchan? Nadie contestó, pero la luz se movía, invitándome a seguirla. Contrariado, me adentré en la nave industrial semiderruida. El aire olía a óxido y polvo. A lo lejos, distinguí una silueta sosteniendo la linterna y mirándome de reojo. Al acercarme, noté que vestía un uniforme viejo, como de un obrero de décadas pasadas. Le dije que su taxi estaba afuera, listo para partir. El hombre asintió en silencio y se internó más en la oscuridad. Lo seguí unos metros, sintiendo escalofríos. Llegamos a un pasillo estrecho donde de repente la linterna se apagó. Invadido por las tinieblas, llamé varias veces a aquel hombre. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi una escena desgarradora. En una habitación contigua, había fotografías viejas colgadas en las paredes, mostrando a obreros sonrientes y a familias celebrando. Sin entender por qué, reconocí en una de ellas el rostro del hombre con la linterna. Sentí un vuelco en el corazón. Parecía la foto de una conmemoración de cuando la fábrica estaba activa. De pronto, el pasillo se iluminó tenuemente. Me giré y el obrero estaba a mi lado, con una expresión de angustia. Articuló con voz sorda: «No me fui a tiempo. El incendio». Se interrumpió con un jadeo. Ante mis ojos atónitos, comenzó a desvanecerse, dejando caer la linterna al suelo. Me quedé paralizado. La linterna siguió encendida, apuntando a una puerta trasera que daba al exterior. Corrí hacia la puerta y vi las ruinas carbonizadas de una sección de la fábrica, algo que no había notado al llegar. Comprendí, aterrado, que ese hombre era un espectro de un obrero que murió atrapado en un incendio años atrás. Tal vez su espíritu seguía vagando, esperando un taxi que lo sacara de la tragedia. Cuando volví al auto, mi reloj marcaba media hora más de lo que creí. Sentí un vacío en el pecho y de inmediato cancelé el servicio. Al día siguiente, pregunté a algunos conocidos de la zona industrial y confirmaron la historia. Una explosión en esa fábrica mató a varios trabajadores. Algunos taxistas cuentan que, en la noche, alguien llama a un taxi que nunca abordará, pues ya partió de este mundo. Señor Williams, esa experiencia me reveló que incluso en lugares abandonados, los fantasmas tienen urgencias y rutinas inacabadas. Ahora, cuando la app me manda a zonas industriales en ruinas, me lo pienso dos veces antes de ir. El recuerdo de aquel obrero que buscaba una salida entre las sombras me sigue causando escalofríos, como un recordatorio de que un simple encargo puede llevarte a los dominios de lo imposible. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Sombras en el refugio de montaña. Hola, señor Williams. Soy Viviana Delgado, trailera que recorre República Dominicana para entregar insumos y provisiones en regiones apartadas.
Uno de esos destinos es un refugio montañoso donde la gente suele acampar. Mi labor consiste en llevar artículos de primera necesidad y, algunas veces, recoger basura o desechos del lugar. Hace un par de meses, viví un encuentro aterrador en plena madrugada. Llegué al refugio tarde, pasadas las 11. El encargado me indicó que debía dormir en la cabina hasta el amanecer, pues el camino de regreso era angosto y demasiado riesgoso sin luz. Me estacioné cerca de una caseta desvencijada y cerré la cabina con seguro. El silencio de las montañas me relajó al principio. Pensé que podría descansar un poco. Cerca de la 1 de la mañana me desperté con un sobresalto. Escuché pasos alrededor del tráiler, como si varias personas rodearan mi vehículo. Miré por la ventana, intentando ver algo en la oscuridad, pero no distinguí a nadie. De pronto, un golpeteo suave en la puerta del copiloto me hizo jadear. «¿Quién anda ahí?», grité. Silencio total. Sin atreverme a salir, encendí la luz interior y me coloqué al volante, lista para acelerar si fuese necesario. Fue entonces que percibí sombras fugaces moviéndose alrededor, retazos de formas humanoides que se escabullían entre los árboles. Mi corazón martillaba. Una parte de mí quería creer que eran campistas o guardabosques, pero su forma de desplazarse resultaba antinatural, casi reptante. La opresión en mi pecho aumentó cuando vi un rostro pegado al parabrisas, ojos hundidos, una sonrisa desencajada. Pegó los dedos a la ventanilla, emitiendo un chillido gutural. El pánico me paralizó unos segundos. Reaccioné y encendí el motor. El rostro se desvaneció al instante, y las sombras retrocedieron. Sin embargo, el encargado me había advertido que bajar por ese camino era peligroso. Con todo, preferí arriesgarme. Metí reversa y logré girar con cuidado entre arbustos y rocas. Sentía como si docenas de miradas me acecharan. El retrovisor reflejaba destellos oculares, pequeños brillos en la oscuridad. Conduje despacio en descenso, tragándome cada curva con la respiración cortada. Me encontré un derrumbe parcial de rocas que me demoró varios minutos en maniobras, temiendo que esas sombras me alcanzaran. Al final, conseguí salir a la carretera principal justo cuando se filtraban los primeros rayos del sol. Fue como un alivio total, una bocanada de aire fresco. Al día siguiente, llamé al encargado del refugio para avisarle. Me confesó que varios campistas habían reportado apariciones extrañas en la montaña, describiendo seres sin nombre que emergían durante la noche, atraídos quizá por la presencia humana. Dijo que la zona tiene leyendas de brujerías antiguas o almas perdidas tras accidentes. Nada concreto, salvo el miedo de quienes las ven. Señor Williams, desde ese día me niego a pernoctar en sitios alejados si no hay seguridad. Aún ahora, cuando veo bosques densos, recuerdo ese rostro pegado al cristal y se me eriza la piel. Hay lugares donde la naturaleza conserva secretos siniestros, y uno, como trailero, queda expuesto a fuerzas para las que no hay marcha atrás. Continuamos con la siguiente historia. El espejo vengativo en la carretera de sal. Hola, señor Williams. Soy Arturo Gámez, taxista y chofer ocasional de camioneta turística en el norte de México. Hace unos días hice un viaje por una carretera cercana a unas salineras. Era un trayecto extraño, polvoriento, con un sol abrasador de día y un frío intenso de noche. Allí descubrí un suceso que me sacudió. Resulta que acepté llevar a un par de personas a una hacienda semideshabitada, donde supuestamente tendrían un evento cultural. Al anochecer, emprendí el retorno solo. El camino era angosto y las señales brillaban con un reflejo metálico. Todo marchaba bien, hasta que noté algo inquietante en mi espejo retrovisor. Se veía un segundo volante y un segundo parabrisas, como si hubiera otro vehículo encajado en mi imagen. Parpadeé, incrédulo. En los siguientes kilómetros, aquel reflejo se hizo más nítido, mostrando un interior de coche antiguo, el salpicadero de madera, asientos de vinilo y una figura borrosa al volante. Intenté ignorarlo, ajustando el espejo, pero no sirvió. Parecía que cada vez que aceleraba, el coche en mi reflejo también lo hacía.
pese a que en la realidad no había nadie atrás de mí. El corazón me latía con fuerza. Reduje la velocidad, y aquel segundo vehículo permanecía visible en mi espejo. Me costaba ver la carretera de tanto nervio. En un tramo solitario, escuché un claxon distorsionado, proveniente del propio espejo, retumbando dentro de mis oídos. Me petrifiqué. Fue como si el coche del pasado reclamara su lugar en la ruta. Decidí orillarme. Frené bruscamente y me bajé para tomar aire. El parabrisas de mi taxi reflejaba una carretera vacía. Nada anormal. Volví a la cabina, revisé el espejo retrovisor, y el vehículo seguía ahí, un viejo modelo con placas vencidas. En un impulso de pánico, arranqué con todas mis fuerzas, decidido a huir. El claxon retumbó una vez más, y sentí un golpe en la defensa trasera. No había explicación lógica. Había sido embestido por un fantasma. Finalmente, alcancé una estación de servicio maltrecha, donde me detuve. A esas alturas, el espejo se veía normal, pero mi defensa mostraba un raspón profundo, como si un parachoques metálico la hubiera rozado. Un lugareño, al verme tan alterado, me preguntó qué ocurrió. Le conté a medias. Él me confesó que, hacía décadas, un coche viejo chocó en esa carretera y causó varias muertes. Desde entonces, gente reporta ver un vehículo fantasma en los espejos, intentando reproducir el accidente. Atónito, revisé la parte trasera con linterna y confirmé la marca extraña. Me ha costado repararla, no solo por dinero, sino por el peso emocional de creer que un auto que ya no existe chocó contra mí. Ahora, cada vez que miro el espejo retrovisor en esa carretera, temo volver a ver el salpicadero de madera y el conductor espectral, desesperado por evitar o repetir su tragedia. Señor Williams, aprendí que los espejos en la carretera pueden volverse ventanas al pasado, donde los accidentes y las vidas perdidas se niegan a desaparecer. No hay explicación científica que me calme. Solo me queda la certeza de que algunos sucesos se graban en el tiempo, y su eco persiste como una venganza sobre quienes transitan el mismo camino. Continuamos con la siguiente historia. El camionero que rezaba. Hola, señor Williams. Soy Julio Reyes, trailero dominicano que transporta alimentos y mercancías a distintos mercados rurales. Soy un hombre de fe moderada, pero lo que presencié en un trayecto boscoso me hizo aferrarme a la oración como nunca antes. Era de noche y conducía por una carretera serpenteante, con la radio encendida para no dormirme. Pasé un tramo donde apenas cabía mi tráiler. De la nada, vi a otro camión estacionado en la orilla, con las luces de emergencia encendidas. Frené para ver si necesitaba ayuda. Al bajar, sentí un aire helado. No vi a nadie en la cabina, pero escuché un susurro repetitivo, como un rezo o plegaria que venía de atrás. Fui a la parte trasera y hallé a un camionero de rodillas, rezando en voz baja junto a su carga de vegetales. Temblaba y sudaba, a pesar del frío. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Levantó la mirada, sus ojos llenos de pánico. Algo me sigue, algo me persigue desde hace kilómetros. Le ofrecí un poco de agua y le pregunté quién. Él señaló la carretera, diciendo que a cada curva sentía la presencia de un hombre corriendo a la misma velocidad de su tráiler, mirándolo con ojos inyectados de odio. Al principio, pensó que era un ladrón, pero luego se dio cuenta de que no había forma humana de alcanzar semejante velocidad. Me confesó que, desde hacía varias noches, esa cosa lo acechaba. Estando con él, no escuché nada extraño. Le propuse llevarlo hasta un paradero seguro. Asintió, pero, al intentar subir a su camión para apagar las luces, pegó un grito desgarrador. Corrí a ver qué pasaba. Me mostró en el parabrisas la marca de una mano ensangrentada, como si alguien la hubiera estampado desde afuera. Me recorrí de un escalofrío. No supe si creerle o pensar que era una broma macabra. Él lloraba, rezando un Padre Nuestro. Al final, lo convencí de que nos fuéramos en mi tráiler, dejando el suyo momentáneamente. Conduje despacio, y en las curvas siguientes noté algo aterrador.
Vi por el retrovisor una silueta corriendo, a la par del tráiler, con los brazos extendidos. Era como una sombra distorsionada que mantenía el paso. Mi corazón casi se detiene. Aceleré para perderla, rezando con él. Al salir de la zona boscosa, la silueta se desvaneció como polvo. Llegamos a una estación de servicio, donde él y yo nos bajamos, aterrados. Le conté a un policía el caso. El oficial nos dijo que, según leyendas, un hombre murió atropellado ahí y su espíritu persigue a ciertos camioneros como venganza. Ayudé a mi colega a buscar un mecánico para que al día siguiente recuperara su camión. No he vuelto a esa carretera sin experimentar el nudo en el estómago que me recuerda ese rostro fantasmagórico corriendo tras nosotros. Señor Williams, aunque mi fe era tibia, ahora rezo con devoción cada vez que atravieso rutas solitarias. Uno nunca sabe qué pecados de la carretera podrían perseguirte en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. Luces errantes en la zona pétrea. Me llamo Ofelia Medina. Soy conductora de taxi en un pueblo fronterizo de México. Desde hace tiempo escuché historias de luces extrañas en una zona pétrea, un tramo de carretera flanqueado por formaciones rocosas. Nunca creí en esas leyendas, hasta que me topé con algo que desafía la lógica. Esa noche, tomé la carretera rumbo a un rancho donde recogería a un par de turistas. Poco después de medianoche, el camino se volvió solitario y pude ver, a lo lejos, unas luces anaranjadas danzando a ras de suelo. Parecían fuegos fatuos, pero se movían de manera inteligente, como si me observaran. Mi curiosidad pudo más. Frené y bajé para grabarlas con mi celular. Al apuntar la cámara, las luces se escabulleron tras unas rocas. Me animé a caminar unos pasos. El silencio resultaba abrumador. De repente, sentí un golpe de viento y las luces reaparecieron, rodeándome en un semicírculo. Eran pequeñas esferas incandescentes, del tamaño de una pelota de tenis, flotando. Quise retroceder, pero mis piernas temblaban. Entonces, noté una sombra alta y delgada detrás de las rocas, agitando los brazos en gesto de advertencia. Por instinto, corrí hacia el taxi. Las esferas me siguieron, flotando a mi alrededor, y en un pestañeo se disiparon. Subí a mi auto sin dejar de mirar por la ventanilla. Empecé a conducir con las pulsaciones a tope. En el retrovisor, alcancé a ver a esa silueta erguida sobre una roca, clavando su mirada en mí. Un escalofrío me recorrió. Parecía que no quería que me acercara más. Al llegar al rancho y contar lo sucedido, los turistas se rieron, creyendo que exageraba. Pero el dueño me aseguró que no era la primera vez que alguien veía las luces errantes. Hay quienes creen que son espíritus prehispánicos defendiendo el territorio. Otros piensan en fenómenos magnéticos. Algunos, más osados, dicen que un alpinista murió en esas rocas y su alma genera esas luces para ahuyentar curiosos. Esa misma noche, al volver, tomé la ruta larga, evitando la zona pétrea. No quería encontrarme de nuevo con esas esferas anaranjadas, y, menos aún, con la sombra que me vigilaba. Cada vez que recuerdo la experiencia, siento que me adentré en un terreno prohibido, donde reinan fuerzas que no comprendemos. Señor Williams, me quedó claro que no todo lo que brilla en la oscuridad es inofensivo. A veces, esas luces errantes esconden guardianes ancestrales o almas que no toleran visitas en su morada. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. El canto de los difuntos. Soy Armando Vargas, trailero que viaja por todo México. Durante años he escuchado corridos y canciones de banda para animar mis recorridos nocturnos. Pero hace poco, en la soledad de una sierra, experimenté un canto que no provenía de ninguna estación de radio conocida. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando atravesaba un paso montañoso. El cielo estaba completamente estrellado y la luna iluminaba tenuemente la carretera. Decidí apagar la música para concentrarme en las curvas. Fue en ese silencio
que escuché un coro triste como un conjunto de voces humanas cantando al unísono. Sorprendido, bajé la ventanilla para ver si venía de alguna fiesta o rancho cercano, pero el entorno lucía deshabitado. La canción tenía un tono fúnebre, con notas largas que erizaban la piel. Poco a poco, reconocí un lamento en la letra, algo que hablaba de la muerte y el desamor. No comprendía cada palabra, pues sonaba antiguo, como dialecto. Aún así, supe que era un llanto colectivo. Al seguir avanzando, las voces parecían acercarse más, retumbando en mi cabina. Decidí parar al costado para intentar grabar con mi celular, pensando que podría ser un ritual local. Apagué el motor y salí con la linterna. El canto resonaba fuerte, pero no lograba localizar su fuente. De pronto, sentí un cosquilleo en la nuca y distinguí sombras moviéndose entre los matorrales. Eran figuras oscuras, varias personas, quizá, caminando en fila. El llanto musical provenía de ellas. Aterrado, retrocedí, y la linterna iluminó fugazmente sus rostros pálidos, ojos vacíos, ropas desgarradas. Me quedé helado, viendo cómo esas siluetas se escabullían sin dejar rastro, mientras el canto se apagaba en un quejido final. Regresé a mi tráiler con el corazón desbocado. Arranqué a toda prisa y no me detuve hasta estar lejos de esa sierra. Más tarde, en una estación de servicio, compartí la vivencia con un par de colegas. Uno me dijo que en esa región, en tiempos de la Revolución, hubo una matanza de campesinos cuyas almas vagan cantando sus penas. Otro comentó que quizás eran brujos o nahuales haciendo un ritual. Nadie tenía certeza, pero varios dijeron haber escuchado cantos inexplicables en esa sierra. Desde entonces, no condujo de noche por ese paso si puedo evitarlo. El recuerdo de esas voces cantando su tristeza mortal me paraliza. Señor Williams, aprendí que no toda música proviene de la radio o de un festival. Hay cánticos que pertenecen a los difuntos, y escucharlos es una invitación a compartir su pena eterna. Yo, por mi parte, prefiero el silencio o mis canciones de banda, pero nunca más apago la radio en esa sierra, temiendo que, en el vacío, retorne aquel coro funesto. Continuamos con la siguiente historia. El corredor incansable. Hola, señor Williams. Me llamo Gabriel Núñez, ciclista dominicano apasionado por los retos de largo aliento. Participo en ultracarreras que exigen rodar de madrugada por caminos de todo tipo. En una de esas pruebas, conocí a un corredor solitario que me dejó marcado para siempre. La competencia tenía una ruta que cruzaba varias provincias. Salimos al anochecer para evitar el calor diurno. Iba en mi bicicleta cuando, pasadas las 2 de la mañana, noté un corredor, alguien trotando, al costado de la carretera. Llevaba prendas fosforescentes, pero no tenía dorsal. Me pareció raro que corriera sin linterna en un tramo tan oscuro. Lo saludé al pasar. Él me devolvió un gesto con la mano. Minutos más tarde, al mirar atrás, seguía mis pasos como si tuviera un ritmo imposible, corriendo a la par de mi bicicleta. Subí un poco la velocidad para no entorpecerlo, pero él no se rezagaba. Cuando volteé de nuevo, había desaparecido. Pensé que habría tomado otro camino. Sin embargo, más adelante, en un ascenso, me pasó por la izquierda, trotando con la respiración controlada. Fue tan desconcertante que casi pierdo el equilibrio. ¿Cómo podía esa persona sostener tal velocidad cuesta arriba? En la cima volví a perderlo de vista. A ratos divisaba su silueta tras un arbusto, como si se ocultara. Ya con nervios, pregunté a otros ciclistas si lo habían visto, y un par me confirmaron algo similar. Un corredor que aparece y desaparece en distintos puntos. Comencé a sentir un pánico creciente, y la fatiga del reto no ayudaba. Cuando el amanecer despuntaba, la ruta me condujo a un pueblo pequeño donde debía recargar agua. Me detuve unos minutos y ahí estaba él, junto a un poste, con los ojos fijos en mí. Me acerqué con cautela, percibiendo un olor a tierra mojada. Le pregunté si necesitaba ayuda, mas no respondió.
Sus facciones lucían borrosas, y en el pecho se apreciaba un número de dorsal roto, como de una vieja competencia. De pronto, en un parpadeo, se desvaneció, dejando una mancha de lodo en el suelo. Sentí escalofríos. Un lugareño que vio mi cara de susto me explicó que, años atrás, hubo un corredor de ultradistancia que se extravió en la montaña y nunca lo encontraron con vida. Se rumora que su espíritu sigue corriendo los mismos caminos, sin descanso. Regresé a mi bici totalmente conmocionado. Terminé la carrera con el cuerpo agotado y la mente confusa, preguntándome si de verdad topé con un fantasma. Ahora, cuando compito en ultramaratones, no dejo de mirar a mis costados, temiendo volver a ver la silueta de un corredor incansable, condenado a repetir su carrera sin fin. Señor Williams, ese encuentro me enseñó que en la carretera no solo pedaleamos los vivos. Hay quienes, aun después de muertos, siguen persiguiendo sus metas imposibles.